Los miembros numerarios de la Academia Mexicana de la Lengua tienen la obligación, por disposición estatutaria, de ofrecer periódicamente una lectura de su autoría, una exposición, una charla o una conferencia en las sesiones plenarias de la corporación que se llevan a cabo quincenalmente. Dichas lecturas dejaron de ser privadas y adquirieron un carácter público, con el propósito de cumplir de mejor manera su función de difundir el conocimiento, no nada más de carácter lingüístico, sino de la cultura en beneficio de la sociedad. La Academia Mexicana de la Lengua es una entidad plural integrada no solo por escritores, lingüistas o filólogos, sino también por filósofos, historiadores, abogados, científicos, médicos, arqueólogos, artistas, etc. En ella convergen diversos pensamientos, ideas, visiones del mundo y posiciones políticas, de manera tal que la Academia es una corporación garante de la pluralidad y de la libertad de expresión. Sobra decir que la responsabilidad de las presentaciones y de las conferencias que cada uno de los académicos presente en esta sucesión de programas tiene un carácter individual, que no necesariamente refleja la posición de la Academia, apolítica por definición. Lo que leeré en esta ocasión forma parte de un trabajo en proceso que posiblemente recibe el nombre de Filosofía en México, disertaciones a la manera de Clavijero y de Lucas Alamán. En esta ocasión se llama Clavijero y la llamada modernidad novohispana. Y dice así: el año de 1941, Gabriel Méndez Plancarte publicó un libro breve, su título Humanistas del siglo XVIII. En él recoge textos de 7 jesuitas novohispanos a los que califica, no sin razón, de humanistas cristianos. La casi totalidad de los textos fue escrita en latín, lengua de la cual Méndez Plancarte los tradujo. En el prólogo, Méndez Plancarte muestra la nostalgia que todos ellos, desterrados en Bolonia, Italia, sienten por el terruño perdido y cómo buena parte de los mismos se acerca a la cultura que hoy llamamos mesoamericana. Por supuesto, recoge fragmentos de la historia antigua de México de Francisco Javier Clavijero, escrita originalmente en español, traducida por el mismo Clavijero al italiano y retraducida de esta lengua al español. De esa retraducción fue la que reprodujo Méndez Plancarte el texto. Me interesa subrayar que el prólogo de Méndez Plancarte postula una tesis que luego será una constante: el carácter mexicano, digámoslo así, de los jesuitas expulsos. A mi juicio, españoles criollos todos ellos. Dice, por ejemplo, y lo cito: lo primero que en los jesuitas expulsos notaremos es su hacendado mexicanismo. Y añade, no se sienten ya españoles, sino mexicanos. Además, son y quieren ser mexicanos. Me pregunto, ¿mexicanos? El término se aplicaba por aquel entonces exclusivamente a los nacidos en Ciudad de México o a los hablantes de la lengua náhuatl o mexicana, no a los que ahora llamamos ciudadanos mexicanos. Hay una clara confusión en el término que falsamente se actualiza. Por ejemplo, Guevara y Basoazábal, uno de los jesuitas expulsos, se autoidentifica como guanajuatensis y no como mexicano. ¿Es verdad, pues, la tesis de Méndez Plancarte? No cabe la menor duda de que los jesuitas expulsos añoran Nueva España, que Clavijero en particular combate las calumnias hechas contra América y las posesiones españolas por los espíritus fuertes del siglo XVIII, en especial por Cornelius de Pau y el conde de Buffon, al que Clavijero guarda un enorme respeto, en tanto que es el más grande naturalista del siglo XVIII. No es menos verdad que Clavijero se inscribe, pues, en lo que se ha llamado, así lo dice
Antonello Gervi, La disputa del nuevo mundo, y que aporta sólidas razones contra De Pau y Buffon. Pero es cierto que sus argumentos son también en favor de la nación española y de los españoles criollos de los que forma parte indisoluble. Dice así, por ejemplo, cito, si al escribir esta disertación nos moviera alguna pasión o interés, hubiéramos emprendido más bien la defensa de los criollos, como que además de ser mucho más fácil, debía interesarnos más. Nosotros nacimos de padres españoles y no tenemos ninguna afinidad o consanguinidad con los indios, ni podemos esperar de su miseria ninguna recompensa. Hasta ahí el texto transcrito, del que se desprende, como es de suyo obvio, y que el Clavijero se considera un español criollo y que se deslinda de los indios, en rigor, pues, de los mexicanos, por los que se entiende allí los hablantes del náhuatl. Sin embargo, no abrigo ahora el propósito de tratar este tema, sino otro. Creo que los jesuitas expulsos sufren una transformación decisiva al entrar en contacto directo con la cultura europea. Algunos de ellos abandonan el uso del latín para valerse del español. Es el caso del propio Clavijero. Y traban contacto con autores fundamentales del siglo de las luces. Así, el Clavijero europeo cita frecuentemente al barón de Montesquieu y su libro L'Esprit de Loi. ¿Qué intento decir? Que uno era el clavijero novohispano y otro distinto, el clavijero boloñés. Me ocuparé aquí fundamentalmente de las tesis filosóficas que el clavijero sostiene en los cursos que dictara en Nueva España. Méndez Plancarte sostiene que desgraciadamente las obras filosóficas de Clavijero quedaron inéditas y no han podido ser encontradas. Sabemos que escribió un amplio cursus filosóficos y uno o dos diálogos entre Filáletes y Paleófilo contra el argumento de autoridad. En efecto, esos diálogos no han podido ser hallados hasta hoy, pero del curso de filosofía se ha encontrado una parte, la dedicada a la física particular, que al modo aristotélico escolástico formaba parte del curso de filosofía. El texto manuscrito se halla en la Biblioteca Pública de Guadalajara y de él ha hecho, Guadalajara, Jalisco, por supuesto, y de él ha hecho una versión paleográfica con su respectiva traducción al español, Bernabé Navarro. El libro lleva por título, así le pone, supongo, Bernabé Navarro, Francisco Javier Clavijero, introductor de la filosofía moderna en Valladolid de Michoacán, hoy Morelia. No sé quién haya puesto ese título, el libro de física o de filosofía natural. Creo que el título se debe al mismo Navarro, pero es a mi juicio un título lleno de aristas, si no es que de problemas, como a continuación veremos. Según todos los indicios, Clavijero dictó este curso durante su desempeño docente en Valladolid, hoy Morelia, durante los años de 1762 a 1765, y lo llevó consigo a Guadalajara, donde también sostuvo una cátedra de filosofía. Sabemos que la orden de expulsión dictada por Carlos III en 1767 lo encontró precisamente en Guadalajara. ¿Qué cabe destacar de este curso de filosofía natural? Es verdad que cita a varios astrónomos contemporáneos suyos, Copérnico, Tycho Brahe, Galileo, Kepler, pero el mismo Bernabé Navarro anota que las obras de estos autores no son citadas ni utilizadas nunca directamente. No hay indicio alguno de que conociera el diálogo sobre los dos máximos sistemas del mundo, tolemaico y copernicano, la obra por la que Galileo fue procesado por la Inquisición. Tampoco cita el Siderius Nuncius del propio Galileo. No conoce el método matemático y experimental de Galileo Galilei y, en resumen, parece que no tiene conocimiento de modo directo de las fuentes, sino que se apoya en referencias, casi todas de europeos escolásticos actualizados. En el apartado correspondiente, Clavijero considera los cometas de manera distinta al vulgo, o sea, los considera de manera racional. Por lo tanto, disiente de lo que dijo un siglo atrás el también jesuita Eusebio Francisco Quino
y que tan duramente criticó Carlos de Sigüenza y Góngora. Por lo tanto, no estima que sean monstruos ominosos ni que presagien calamidades futuras. Examina los cometas, pues, cito, desprovistos enteramente de todo pavor y miedo. Su actitud en este asunto es, por lo tanto, la de un racionalista y lo celebra. Empero, la sección más importante de esta física particular, a mi manera de entender, es la que corresponde a la discusión del sistema del mundo. En ella, Clavijero afirma que hay tres sistemas del mundo: el tolemaico, el copernicano y el tichónico, o ticónico. A propósito del primero, es decir, el tolemaico, dice que, cito, aun cuando haya sido constantemente propugnado por casi todos los astrónomos y filósofos que existieron antes del siglo XVI después de Cristo, sin embargo, después de las exactísimas observaciones de los astrónomos modernos y de las experiencias de los filósofos, ya no hay casi ninguno que se atreva a defenderlo, exceptuando unos pocos peripatéticos, ignorantes por igual de la astronomía y de la física. Por peripatéticos entiende Clavijero los escolásticos tradicionales y extrae pues la conclusión de que el sistema tolemaico no concuerda con los fenómenos de la astronomía. Inmediatamente después, Clavijero describe el sistema copernicano. De él dice en una primera conclusión que este no puede ser defendido como tesis. ¿Qué razón aduce para ello? Primero, porque la opinión de la quietud del Sol y del movimiento de la Tierra parece oponerse a la Sagrada Letra. Segundo, porque los jueces romanos de la fe juzgaron que era absurda y herética la opinión que afirmara que el Sol permanece inmóvil en el centro del mundo y que la Tierra, en cambio, se mueve alrededor de él. Tercero, porque esa opinión fue consignada en la lista de doctrinas proscritas por la Santísima Compañía de Jesús y prohibida a los profesores de filosofía. Hasta ahí las citas de Clavijero. Por lo tanto, la conclusión final que extrae el jesuita es la de que el sistema copernicano no puede admitirse ni siquiera como hipótesis. Se advierte con claridad que los argumentos de Clavijero son argumentos de autoridad, aun cuando más adelante aduzca observaciones de orden estrictamente vulgar, quiero decir, previas al uso del telescopio. Por esa causa, afirma que le resulta difícil comprender los movimientos de los copernicanos y que prefiere los sistemas tolemaico y ticónico. Este último sostiene también que la Tierra está inmóvil en el centro del mundo. ¿Es posible calificar entonces a Clavijero como el introductor de la filosofía moderna en los colegios novohispanos? Al no aceptar ni en calidad de tesis, ni siquiera en la de hipótesis, la tesis copernicana, Clavijero da indicios de ser un filósofo moderno. ¿Qué debemos entender por modernidad en sentido estricto? Es evidente que la ciencia moderna dio un giro sustantivo a partir de Galileo, que matematizó la física y desarrolló el método experimental. Veamos lo que el propio Galileo dice. Lo cito. La filosofía está escrita en este grandísimo libro que continuamente está abierto ante nuestros ojos, digo, el universo. Pero no puede entenderse si antes no se procura entender la lengua y conocer los caracteres en los que está escrito. Estos caracteres son triángulos, círculos y otras figuras geométricas, sin cuyos medios es imposible entender humanamente una palabra y sin los cuales nos agitamos vanamente en un oscuro laberinto. Este texto de Galileo fue escrito en toscano, la lengua vulgar. Clavijero fue consciente de este giro fundamental, aceptó la nueva física, o por el contrario, se movía todavía en un oscuro laberinto. ¿Entiende la lengua en la que, según Galileo, está escrito el libro del universo? De suyo es evidente que no, que la rechaza, pues no está de acuerdo con las tesis copernicanas, menos todavía con las de Galileo, en tanto que ambas se oponen a las Sagradas Escrituras. Por supuesto, hoy sabemos que ni la Tierra ni el Sol son el centro del universo, pero también sabemos que el Sol sí es el centro del sistema planetario y que la Tierra gira a su alrededor.
que todo se halla en movimiento, que no hay pues un centro del mundo. Tendríamos que aceptar en todo caso que es válida la conjetura de Nicolás de Cusa, quien dijo que la máquina del mundo tiene el centro en cualquier lugar y su circunferencia en ninguno. Clavijero concluye que el sistema ticónico que establece la Tierra inmóvil en el centro del mundo es el que concuerda óptimamente con la astronomía, aun cuando ninguna de estas tres hipótesis, la tolemaica, la copernicana y la ticónica, puedan ser totalmente aprobadas por él. Por último, Clavijero dice que ha demostrado la inmovilidad de la Tierra y afirma que sensiblemente la Tierra está en el centro del mundo. Cuanto acabo de exponer corresponde a la filosofía moderna. Las expresiones de Clavijero son compatibles con el título que posiblemente haya sido Bernabé Navarro el que lo propuso para su libro de física. ¿Es Clavijero el introductor de la filosofía moderna en Valladolid? Es evidente que Clavijero rechaza la escolástica tradicional, decadente, al uso. De ahí que llama a los filósofos peripatéticos ignorantes de la física y la astronomía. Pero de ahí no se desprende que él sea un filósofo moderno, o sea que abreve directamente en las obras de René Descartes, Francis Bacon, Galileo Galilei, menos aún que sea partidario de los filósofos de la Ilustración, pongo por caso Denis Diderot, Voltaire, D'Alembert. Por el contrario, sus disertaciones están llenas de críticas a los espíritus fuertes del siglo de las luces y en ellas se dan constantes expresiones en favor de cuanto las Sagradas Escrituras establecen. Somete, por ejemplo, dice en sus disertaciones, mis sentimientos al juicio de los doctores cristianos y sabios, pero no al de ciertos filósofos incrédulos y caprichosos que ni respetan la autoridad divina, ni hacen caso de las tradiciones humanas, ni quieren escuchar la razón. Así, por ejemplo, sostiene que los animales del Nuevo Mundo llegaron a este después del diluvio, y a lo largo de las 9 disertaciones, Clavijero intenta, por sobre todo, no contradecir a las Sagradas Escrituras. Cuanto aquí sostengo sobre Clavijero, es aplicable a la totalidad de los jesuitas expulsos, entre otros Abad y Alegre. Los jesuitas novohispanos intentan actualizar, poner al día, modernizar, si quiere decirse así, la escolástica corrupta, pero no aceptan la filosofía moderna, ni menos aún a los filósofos ilustrados del siglo XVIII, a Diderot, Voltaire, D'Alembert. Tampoco puede aceptarse la tesis de que sus enseñanzas, todas en latín, sean las precursoras de la independencia de Nueva España, porque lo mismo que se enseñaba en la colonia, se enseñaba en la vieja España, y era promovido por la monarquía hispana y en particular por Carlos III, el rey ilustrado español. En rigor, el más moderno de todos los pensadores novohispanos fue Carlos de Sigüenza y Góngora, que escribió hacia finales del siglo XVII, todavía bajo el imperio de los Austria, por desgracia. Pero por desgracia, su actitud fue la de un solitario. Con él no se inició ninguna renovación, ni se formó ninguna escuela. Pero he dicho que uno es el clavijero radicado en Nueva España y otro distinto el que abreve la cultura europea ya desterrado en Italia. En efecto, el autor de la historia antigua de México es un verdadero precursor en otros espacios teóricos. Esta obra fue escrita en español, no en latín. En ella retomó lo dicho por todos los escritores sobre las antigüedades mesoamericanas, incluidos los códices. Conocía bien la lengua náhuatl y revivió el interés por las altas culturas de Mesoamérica que habían sido postergadas desde que se publicó el libro de Joseph de Acosta, Historia Natural y Moral de las Indias, a finales del siglo XVII, si aceptamos los breves textos de Carlos de Sigüenza y Góngora y de Antonio de León y Gama. Sin embargo, a pesar de que Clavijero hace un uso crítico de las fuentes a las que acude y discrimina, generalmente con acierto, las tesis que reproduce, no puedo pasar por alto el hecho de que considere que el sistema despótico tributario del Imperio Mexica daba como resultado la propiedad territorial. Clavijero delimita lo que llama el reino o imperio mexica, es decir, los señoríos de los que recibe tributos, pero no advierte que los señoríos sometidos a Tenochtitlan
se regían por sus propios usos y costumbres, disponían de sus propios dioses, tenían como dirigentes a sus mismos tlactoanis y en suma eran en este sentido independientes del señorío mexica. En el propio Valle Lacustre, veámoslo así, existían varios señoríos que no eran súbditos al estilo europeo del imperio despótico tributario mexica. Además, y para finalizar, diré que Clavijero sostiene, de igual manera que Josef de Acosta, que la vanidad del culto idolátrico, la superstición de los ritos y la crueldad de los sacrificios han sido sustituidas por las incomparables ventajas dulces, puras y santas de la religión cristiana. Estos términos repiten las tesis con las que José de Acosta da fin a su historia. Dice Acosta: digo lo que es verdad y para mí muy cierto, que aunque la primera entrada del Evangelio en muchas partes no fue con la sinceridad y medios cristianos que debiera ser, mas la bondad de Dios sacó bien de este mal e hizo que la sujeción de los indios les fuese su entero remedio y salud. Sacar bien del mal. Así se justifican la conquista y la imaginación forzada de los indios americanos, en tanto que Acosta escribe no solo sobre los nahuas, sino también sobre los incas. He dicho que Clavijero no es un filósofo moderno, menos todavía un ilustrado. ¿Qué es entonces? ¿En qué corriente de pensamiento se inscribe? Según entiendo, y de esto no me cabe la menor duda, Clavijero, y con él los jesuitas expulsos, se sitúa en la corriente renovadora de la escolástica, pero dentro de sus propios límites. Se trata de una neoescolástica, si hablamos con precisión. Esta forma de pensamiento tiene, en la segunda mitad del siglo XVIII, multitud de representantes, lo mismo en Europa que en América. Clavijero es uno de ellos y no el menos importante. Por todo lo anterior, puede afirmarse que Clavijero es un autor admirable en muchos sentidos, que no es necesario otorgarle títulos que no le pertenecen para enaltecerlo. Está sujeto a las condiciones propias de su situación religiosa. No es un filósofo moderno, menos todavía un filósofo ilustrado. Es un renovador de la escolástica. Pero esto no limita su grandeza. Hay que comprenderlo dentro de sus límites. En ellos resplandece. Muchas gracias.